Hola, sí, buenos Hola. días. Hola, sí, buen día. Hola Beatriz, gracias. Hola, están las dos, así que yo ahora sí la voy a presentar. Primero, tenemos dos nutricionistas, como ven hoy, porque también dentro de la nutrición hay sus especializaciones. Ay, para que me sale, no te digo, espera, que me sale. ¿Cómo apago esto, Brian? Está, ahora quedó sin voz. Bueno, como les decía, tenemos dos nutricionistas, porque también dentro de la nutrición hay sus especialidades. Digo, y también hay gente que se dedica más a unas patologías y más a otras. Los que nos ven a nosotros, por ejemplo, en alguna de las instituciones que trabajamos con nutricionistas, son nutricionistas que se van a dedicar o que van a tener una profundización mayor en la patología que estamos tratando. Y ustedes van a ver que hay nutricionistas que hacen diabetes, nutricionistas que están con insuficiencia renal, nutricionistas que están para tratamiento de obesidad. Es decir, no todas las nutricionistas, como pasa en medicina, ¿verdad?, tienen el mismo perfil. Nosotros tenemos acá dos nutricionistas que tienen el perfil para tratar los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Paula Mendive, que está por acá, allá, la salud, ahí está Paula, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, es licenciada en nutrición de la Universidad de la República, pero además se ha enfocado en lo que es la psiconeuro, ha hecho la diplomatura en psiconeuroinmunología, y se ha dedicado al estudio de las condicionantes genéticas, nutricionales y ambientales, ¿verdad?, en aspectos de la nutrición como es el crecimiento, como es la microbiota, es decir, en aquello que está vinculado, ¿verdad?, al fenómeno que estamos tratando, que es enfermedad inflamatoria. Y Laura Alves de Prado, que trabaja con nosotros en la Policlínica de Enfermedad Inflamatoria del CASMU, y que ha sido una persona con una dedicación increíble. Él también es licenciado en nutrición de la UDELAR, pero tiene un enfoque más clínico, si queremos decir, en el sentido que ha hecho una diplomatura en patologías digestivas, y es profesora más adjunta de la Universidad Católica, y ha hecho esa especialización en el Hospital Bonorino Udaondo, que algunos de ustedes deben conocer, que es un hospital que está en Buenos Aires, está dedicado exclusivamente a patologías digestivas. Entonces, bueno, con estos perfiles, ¿verdad?, de nutricionistas, de que vamos a comenzar las charlas, y le damos primero la palabra a Paula, que nos va a hablar un poco de los vínculos y todo esto que siempre es tan interesante y que a todo el mundo le preocupa, de cómo influyen, ¿verdad?, en el desarrollo de la enfermedad o en el control de la enfermedad, todos esos otros aspectos, y desde el enfoque NIE, cómo influyen estos aspectos. Así que, Paula, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias Beatriz, muchas gracias Aku por la invitación, y bueno, gracias a los que están por ahí escuchándonos. Y voy a compartir a ver la presentación. No me deja compartir, no sé si ahí me pueden habilitar. Ahora sí. Ahí puedes probar, sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, sí, para mí la verdad que es un placer estar trabajando, que yo he trabajado también con Laura en el CASMU, y nada, la verdad que nos complementamos bárbaro, así que pensamos un poquito de eso, hacer una introducción, como decía Beatriz, de qué es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una mirada integral de la salud, que tiene este nombre complejo, y un poco hablar de la microbiota intestinal, y después ya Laura les va a hablar más de cuestiones más específicas también que tienen que ver con la alimentación en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Bueno, voy a poner acá. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien. Los voy a correr ahí. Bien. Bueno, esta palabra, ¿no?, de psiconeuroinmunoendocrinología, es eso, es como realmente identificar cómo los sistemas, el sistema emocional, psicológico, el sistema nervioso, el sistema endocrino, que es el de las hormonas,
el sistema inmune, que es el de las defensas, son todos sistemas que en realidad están todos interconectados porque tenemos receptores para cada uno de estos sistemas que sirven para los distintos mediadores de los otros sistemas, digamos, ¿no? Como que están todos comunicados, y por eso hoy sabemos que en la salud, o los procesos de salud o de enfermedad, inciden factores no solo biológicos, sino también factores emocionales, como puede ser, ¿no? Cuestiones que tengan que ver con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestra emoción, que van a estar también incidiendo en ese proceso de salud y enfermedad, y que por eso también esta mirada integral que tenemos de la salud hace que necesitamos como ir atacando o abordando todas las distintas áreas que van a estar repercutiendo en este sistema tan complejo que es el sistema de la salud y la enfermedad, digamos, ¿no? Como que va a depender esto de multifactorial, de muchos factores. Y en sí la alimentación también es un factor que juega un rol fundamental en nuestra salud, y hoy se conoce que la alimentación, más allá de los nutrientes que nos aporta para vivir y para crecer y desarrollarnos, también la nutrición aporta, la alimentación, sustancias que van a regular lo que se llama microbiota intestinal, ¿no? Que es ese conjunto de microbios que tenemos en el intestino, y que a su vez también se comunica con el sistema inmune, que es el sistema de defensas, y que también va a estar favoreciendo la prevención de determinadas enfermedades, o al revés, si no alimento bien esta microbiota, estos microbios del intestino, puedo estar generando que se favorezca más el desarrollo de algunas patologías. ¿No? Y acá esto es un artículo científico en realidad que muestra un poco esto de cómo están realmente los sistemas interconectados, y cómo hoy se da como un rol protagónico también a esto de la microbiota intestinal, estos microorganismos, que de a poco se empieza a conocer más su rol, porque se han abaratado mucho los costos también para llegar a conocer qué microorganismos tenemos cada uno de nosotros en el intestino y qué funciones están cumpliendo, ¿no? Pero queda mucho todavía por conocer. Y bueno, con respecto a esto, de decirles que en realidad cada uno de nosotros tenemos como un propio conjunto de microorganismos, que es nuestra propia microbiota, que se llama, que es como si fuera una huella dactilar, que cada uno de nosotros es distinta, es nuestra huella. Bueno, nuestro conjunto de microorganismos es diferente, y como saben va a depender de si nacimos por parto natural o por cesárea, o si tuvimos lactancia materna, o tuvimos leche de fórmula. Si estoy cursando alguna enfermedad, también eso va a estar repercutiendo en, como puede ser el Crohn o colitis ulcerosa, también puede estar repercutiendo en este ecosistema, este conjunto de microbios que tengo. Pero aún así, hay como ciertas características que están en común en las personas que, por ejemplo, habitamos en Uruguay, ¿no? O sea, los que vivimos en Uruguay vamos a tener un conjunto de microbios que es como si fuera un pequeño zoológico, ¿no? que tenemos en el intestino, que va a ser muy parecido entre los que comemos y de una determinada manera por nuestra cultura, tenemos determinados hábitos de higiene, por ejemplo, ¿no? Que quizás, no sé, un grupo de personas que viven en un medio rural de África o de otro lugar, que tienen otra cultura, comen otros alimentos, y eso hace que ellos tengan en sí ciertas características en común que difieren de los que vivimos en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y también lo que se está estudiando hoy en día es cómo las personas que quizás tienen enfermedad inflamatoria intestinal, o que tienen autismo, o que tienen Parkinson, o que tienen diabetes, tienen también como ciertas características en común en sus microbios que están en el intestino. Y eso es y también se compara mucho, ¿no? con la población sana, para poder identificar qué microbiota es la que sería como más recomendada, o a la que se aspira a llegar a tener para mejorar la salud. ¿Está? Ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones más también. En sí, bueno, esto de la microbiota es como este rol importante que juega en la salud, también es porque se ha visto que ocupa, digamos, un lugar importante. Los microorganismos no solo están en el intestino, sino que también tenemos microorganismos en la piel, en las fosas nasales, en la vagina de las mujeres, ¿no? Hay distintas partes del cuerpo que tenemos esta cantidad de microorganismos, y que tenemos 10 veces más células microbianas que nuestras propias células. Entonces, ocupan también un lugar importante, y hoy en día se está estudiando esta función que cumplen en la salud, digamos, en la homeostasis del ser humano. Y bueno, voy a pasar un poquito acá. Acá un poco lo que les comentaba es que hay distintos factores que van a incidir en esta conformación de los microorganismos, que no es solo la dieta, pero que la dieta es un
factor fundamental, sino que también, por ejemplo, el uso de algunos antibióticos, algunos fármacos también influyen en la conformación de esta microbiota, la edad, como les decía, el tipo de parto, el lugar geográfico, y también las emociones, porque por ejemplo el exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, también va a repercutir, digamos, en ese ecosistema microbiano. Entonces, también en esto de a veces empezar una dieta, ¿no? que de repente también con las redes y toda la información que tenemos en distintos medios, a veces decimos, ay, tengo que hacer una dieta radical para mejorar mi situación, y eso a veces repercute en que realmente igual me genera mucho estrés, y genero todo un cambio, que quiero hacer algo como demasiado drástico, y en realidad todo lo bueno que podría tener una buena alimentación, capaz que tiene ese efecto negativo de hacerlo de forma tan drástica, y que me va a generar esa secreción de cortisol, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que siempre, digamos, los nutricionistas que trabajamos también con enfermedad inflamatoria intestinal, preferimos ir pautando como cambios paulatinos y que sean en pro de mejorar esta alimentación, que sea más variada, con alimentos más naturales, y no hacer tampoco estos cambios tan drásticos, y bueno, de a poco ir incluyendo cambios de comportamiento alimentario, ¿no? También esto de hacer alimentación consciente, de comer despacio, de disfrutar de la comida. Todo eso también es fundamental para favorecer una buena microbiota intestinal. No es solo el que comemos, sino cómo lo comemos. Bien. Y en definitiva lo que queremos con esta visión integral de la salud y de la microbiota en este caso, es tratar de tener una microbiota saludable y no una microbiota disbiótica, que es esta microbiota alterada, ¿no? Este conjunto de microorganismos cuando tenemos quizás más patógenos, menos microbios de los que son más saludables, como pueden ser lactobacilos, bifidobacterias, bueno, distintos tipos de microbios que se han reportado que pueden ser más benéficos. Y bueno, ¿cuál es el aporte que hace esta microbiota intestinal? Como les decía, digo, para sin ir muy a lo complejo, porque esto es muy bioquímico y la idea, digamos, es que se entienda lo que estamos comunicando, pero decirles que estos microorganismos, cuando nosotros ingerimos alimentos, como pueden ser las fibras, que están en las frutas, en las verduras, en las legumbres, o en el arroz integral, ¿no? Son sustancias que quizás cuestan más digerir, y cuando llegan al intestino grueso, sobre todo, como que son fermentadas por estas bacterias, estos microbios del intestino, y fermentados, ¿qué significan? Como que los intenta degradar, y eso produce otras sustancias, que son los metabolitos, y esos metabolitos, o otras sustancias que se producen, algunos son los que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que es esto que le pone acá la sigla en inglés, y que generan como señales de comunicación con el sistema inmune. Por ejemplo, que el sistema inmune produce otras sustancias que son las células T reguladoras. Reguladoras significan que regulan la inflamación y disminuyen, digamos, los procesos de inflamación. ¿tá? Y así sucede como con distintas vías metabólicas e inmunológicas, y que ya les digo, es bastante complejo, pero cada vez se está demostrando más este rol que tienen estos microbios en el intestino, y que no solo modulan, digamos, la barrera intestinal y todos los procesos inflamatorios a nivel del intestino, sino también extraintestinal. ¿Y por qué extraintestinal? Por esto de lo que se habla del eje intestino-cerebro, ¿no? De que también sabemos que estos microorganismos influyen en la modulación también de la neuroinflamación, de hecho, ¿no? Y que tiene que ver más con otras patologías como el autismo, el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, y que también se está viendo como el efecto positivo de mejorar la microbiota intestinal en estas otras patologías también. Acá es esto, un poco otra imagen de un artículo científico, simplemente para mostrarles que cuando comemos este tipo de alimentos, ¿no? Por acá, no sé si se ve ahí, como muy rico, o sea, alimentos de origen vegetal, que Laura también les va a hacer más hincapié en esto, ¿no? De una dieta variada con muchos colores en el plato, de vegetales, frutas, hortalizas, y eso nos aportan fibras, como les decía, que las bacterias, por ejemplo, bifidobacterias o lactobacilos, van a fermentar y producen estas grasas, ácidos grasos de cadena corta que se llaman, que es acetato, propionato, butirato, que van por distintas vías de señalización a modular también lo que es el sistema inmune. Y acá, les traigo también, que la presentación además obviamente se las dejamos, y para que los que quieran puedan seguir estudiando y profundizando, pero mostrarle que estos ácidos grasos, cada uno de ellos cumple determinadas funciones. Por ejemplo, el butirato sirve de energía para las células del intestino, de intestino grueso, el colonocito. También aumentan la producción de moco en el intestino, que el moco es necesario porque forma parte de esta barrera intestinal, y que muchas veces cuando comemos productos industrializados, o sea, muy procesados,
tienen agregados de emulsionantes, por ejemplo, que el emulsionante es una sustancia que une la grasa y el agua, y hace que esté más rico al paladar cuando lo como, y ese emulsionante puede estar en el relleno de una galletita, o en una salsa para una ensalada, o sea, en distintos tipos de productos, y cuando llega ese emulsionante al intestino, me barre la capa de moco, por ejemplo, ¿no? Se ha visto ese efecto como negativo. Entonces, por eso, bueno, uno de nuestros grandes mensajes con Laura es tratar de reducir el consumo de alimentos industrializados y aumentar todo lo que sea alimentación más natural y que favorezca esta microbiota que va a producir estas grasas de cadena corta con muchos efectos beneficiosos. Entonces, bueno, esto es un poco a lo que lleva estas recomendaciones, a tratar de generar una barrera intestinal saludable, que sería como este intestino del lado izquierdo, que tiene una capa de microorganismos. Esto obviamente está bien esquematizado, ¿no? Capaz que Beatriz, no sé si te parece la imagen más adecuada, está bien, pero es para que les quede como claro de que, bueno, que a la izquierda eso sería como un intestino en el cual tienen una capa de microorganismos, una capa de moco y una única capa de células del intestino que están pegaditas una a la otra, y atrás tenemos todo el ejército, ¿no? El sistema inmunitario con macrófagos, células dendríticas, distintas células que conforman este sistema de defensa. Y para el lado derecho, tenemos, esto sería como un corte, ¿no? Del intestino, por acá viene el alimento, y esto sería un intestino que no está bien saludable, sino que está alterado, y que tiene como alteración, o sea, lo que se llama disbiosis, que es como sobrecrecimiento de algunas bacterias o de algunos microbios, que no tienen por qué ser solo bacterias, pueden ser parásitos, pueden ser hongos, levaduras, porque son distintos tipos de microbios que tenemos en el intestino. Podemos tener como déficit de los que son más beneficiosos, porque si yo no como fibras, o sea, tengo una alimentación que solamente como, no sé, solamente como pasta, galletitas, alfajores, y tomo solamente gaseosas, ¿no? Coca-Cola, refrescos, yo qué sé, no estoy dándole los nutrientes para que me crezcan realmente los microbios que son saludables. Y a su vez, sí, como les decía, como emulsionantes, colorantes, aditivos, eso también me está repercutiendo en esta barrera intestinal porque también me va degradando esta capa de moco. Y otra cosa, y factor fundamental desde la NIE, es esto del estrés. Y yo también estoy como sin poder gestionar bien mis emociones, porque la verdad que todos obviamente tenemos problemas en la vida, pero si tenemos, como no tratamos de buscar como estrategias que nos ayuden a favorecer el descanso, buscar actividades de ocio también, o de relajación, o yoga, caminar, la actividad que sea, digamos, escuchar música, hablar con un amigo, una amiga, no sé, determinadas actividades que nos ayuden a reducir el estrés, el nivel de cortisol. Eso también, si no, el exceso de cortisol me va a estar generando este tipo de intestino menos saludable. ¿Tá? Y que también se llama leaky gut o intestino hiperpermeable, ¿por qué? Porque hay como una como mayor permeabilidad, digamos, intestinal, que eso significa que no se puede como filtrar bien las sustancias que llegan a este intestino, y pueden atravesar sustancias microbianas, como lipopolisacáridos, que son de las bacterias gram negativas, que son unas sustancias que tienen algunas bacterias, que cuando están en esta situación está bárbaro, pero cuando tenemos este tipo de alteración, si atraviesan esta barrera, me generan inflamación, no solo a nivel local, como les digo, sino que también puede ser extraintestinal. Entonces, bueno, se genera toda una cascada negativa, digamos, de afectación a nivel intestinal o extraintestinal, dependiendo un poco de exactamente lo que esté sucediendo, ¿no? Bien. Y como les digo, también esto repercute en lo que es el eje intestino-cerebro, o sea, porque a través del intestino, esta barrera intestinal, cuando tenemos esta disbiosis, esta hiperpermeabilidad intestinal, pueden atravesar sustancias que a través del nervio vago, que es este nervio que comunica el cerebro con el intestino, a través de la sangre, vía linfática, o sea, determinadas vías distintas, llegan señales al cerebro que también hoy en día se sabe que repercuten en, por ejemplo, la secreción de serotonina, que es la hormona como de la felicidad, de la motivación, de la dopamina, de determinados neurotransmisores, y también hasta la regulación del hambre y la saciedad. O sea, también sabemos que hay como desbalance en esa regulación del hambre y la saciedad cuando tenemos mal el intestino, ¿no? O sea, esta barrera intestinal, cuando tenemos esta situación. Entonces, bueno, también hoy como que se estudia mucho también el papel de la microbiota intestinal en estas patologías que les decía, como ansiedad, depresión, autismo, y bueno, todas estas que les dejo acá, y todas las vías de señalización que
bueno, que muestran este efecto de algunas bacterias, que de hecho, por supuesto, lo que se está estudiando, bueno, el día de mañana, si existe algún probiótico, ¿no? Que sería una bacteria positiva, digamos, para el intestino, que yo pudiera tomar o favorecer con mi alimentación, y que si aumenta esta bacteria, pueda mejorar en lo que es mis síntomas de depresión o de ansiedad, ¿no? Y eso es lo que de a poco empieza a haber como más evidencia en relación a esto. Y bueno, esto son algunas de las sustancias que se liberan en el intestino, ¿no? Como la dopamina que les decía, la triptamina, o sea, la microbiota, estos microorganismos influyen también en el metabolismo de todas estas sustancias que repercuten también en nuestro comportamiento y en nuestro estado de ánimo. Ay, perdón que se me pasó para otro lado. Ahí. Y por eso es que también, como esto es como algo muy prometedor también a futuro, ¿no? Que ya les digo que queda mucho por conocer, pero se está estudiando la posibilidad de quizás escucharon alguna vez, de esto del trasplante de microbiota intestinal o trasplante fecal, que es, bueno, agarrar la materia fecal de una persona sana, extraer estos microorganismos y ponérsela con una sonda anal a una persona que tuviera determinada patología, ¿no? Y esto todavía no está establecido un protocolo y, digamos, faltan estudios más a largo plazo para identificar bien que realmente los microbios que le estoy poniendo de la persona sana a la persona que tenga una enfermedad, que le mejoren en el momento y a largo plazo tampoco le ocasionen una infección o algún efecto negativo, digamos, ¿no? O sea, como realmente hay que estudiar todavía como el efecto a largo plazo de este tipo de procedimientos. Hoy se utiliza solamente en la infección por Clostridium difficile, refractaria, cuando no hay solución con el uso de antibióticos. Se ha visto que esta alternativa es una alternativa que está buena, digamos, y que soluciona, que genera mejorías en el paciente, ¿no? Pero bueno, de todas formas decirles eso, que quizás en unos años sí es algo que se establezca, o bueno, ya, no sé, Beatriz nos contará en su momento si realmente esto se genera como un protocolo, pero creo que todavía queda bastante, y bueno, por la cara de Beatriz creo que también, como que falta todavía mucho para que se llegue a esto, ¿no? Bien. Y con respecto a lo que es la alimentación, entonces, para hacer un poco una introducción, después ya les digo que Laura va a profundizar más, pero sí, en esto de sentido, ¿no? De cómo mejorar esta salud intestinal, lo que es la dieta más del tipo mediterránea, una dieta variada de frutas, verduras, también puede ser con carnes, con pescado, con pollo, sin procesar, o sea, no hay que comer un exceso de lo que es embutidos, fiambres, todo ese tipo de alimentos que sí que tienen agregado de colorantes, de emulsionantes, de grasas, a veces hasta de gluten o otras sustancias, harinas que ni siquiera tendrían por qué tener. Entonces una carne en sí tiene proteína y no tiene todos estos agregados de sal, etcétera, que puede tener un embutido, ¿no? Y bueno, y el agua ni que hablar también. Y en cambio, bueno, esta alimentación más del tipo occidental, con refrescos, con comidas de restaurantes de comida rápida, ¿no? Como ricos en muchas calorías, en azúcares, en grasas, en sodio, sal, ¿no? Todo ese tipo de alimentación, que además también va acompañado muchas veces del sedentarismo, de ¿no? Estar como con menos animado, y todo eso, bueno, eso, no ir a estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio, caminar, todo ese tipo de estilo de vida repercute en esto de la microbiota también, ¿no? Y genera mayor posibilidad de enfermar. Entonces, bueno, tenemos lo que son los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son esas sustancias, como decíamos, las fibras, que son utilizadas de forma selectiva por estos microorganismos del intestino y generan un efecto benéfico, ¿no? O sea, favorecen el crecimiento de microbios saludables de la microbiota. Entonces, estos prebióticos están, como les decía, en distintas fuentes, sobre todo de origen vegetal. También hoy se considera, por ejemplo, el omega 3 como prebiótico, que es una grasa que está en el pescado, por ejemplo, y tiene efecto antiinflamatorio. Entonces también el consumo de pescado, a los que les guste, por supuesto, puede ser beneficioso porque esta grasa omega 3 es antiinflamatoria, y también la tienen en la chía y en el lino, y tiene efecto beneficioso porque disminuye la inflamación a nivel intestinal, y eso hoy se ha visto que tiene un efecto prebiótico. Esto está, según lo que les estoy comentando, lo tienen en las guías ISAP, que son unas guías internacionales sobre probióticos y prebióticos, ¿no? Y tienen lo que es el almidón resistente, que están los cereales, como el arroz, los tubérculos, la papa, el boniato, y que una técnica que les recomendamos es como cocinarlos, enfriarlos, aunque sea una horita, y después lo puedes recalentar, ¿tá? Y eso hace que una vez que uno lo enfría,
se transforme una partecita de ese almidón en lo que es el almidón resistente. Eso igual ahora lo voy a volver a explicar para que quede más claro. Pero tiene un efecto positivo esto de hacer esta técnica de enfriar y volver a cocinar o recalentar. Después tenemos los mucílagos, que también están en la chía y el lino, que es cuando los hidratamos, por ejemplo, o en agua, o en leche, o en yogur, o en una bebida vegetal, o sea, donde quieran, pero tratar de hidratar esas semillitas de chía o lino para que liberen bien estos mucílagos y tienen este efecto también prebiótico. Después los betaglucanos que están en los hongos, en las setas, los champiñones, en la avena también, las pectinas que están en las manzanas, en cítricos, en membrillo, y hay muchos más, ¿no? O sea, solamente acá les traemos algunos ejemplos para que quede más claro, pero en realidad en casi todos los productos así de origen vegetal tienen un montón de elementos prebióticos. Los polifenoles son aquellas sustancias que les dan el color, que como ya he explicado en alguna charla acá en ACU, como por ejemplo el color violeta de la uva, ¿no? Que es el resveratrol, es ese polifenol que le da esa capacidad antioxidante para que el oxígeno y la luz solar no me oxide el fruto cuando está en el arbusto, y cuando yo lo consumo también tiene este efecto antioxidante, y bueno, por eso es necesario también agregar distintos colores con distintos efectos antioxidantes y prebióticos, ¿no? Este es el aceite de oliva extra virgen, el cacao, el té verde, las aceitunas, los arándanos, frutos rojos, también productos de estación, o sea, no hace falta ir a comprarse, no sé, los arándanos que vengan de la China, o sea, no, acá la idea es comprar con productos locales, o sea, también esto de digamos, siempre tenemos ya a disposición, digo, en Uruguay hay un montón de variedades de frutas, verduras, y lo ideal es que sea de estación, y lo accesible, ¿no? Bien. Después, en relación a los probióticos, ahí Beatriz les va a poder decir mejor, pero en realidad como que, digamos, no es que hay uno establecido específicamente para enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, y queda como mucho por conocer en el uso de los probióticos, pero sí hay algunos que tienen algún estudio científico en relación a mejorar síntomas gastrointestinales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los lactantes, digamos, algunas diarreas o estreñimientos en los niños, y ahí se puede recomendar su uso. Y hay algunos probióticos que sí que se pueden recomendar, pero siempre eso, en el caso de crónico-colitis ulcerosa, nosotras nutricionistas también siempre lo conversamos con las gastroenterólogas, a ver si realmente es necesario o no el uso. O sea, realmente con la alimentación, aportando todos los prebióticos, no es necesario como agregar un probiótico, en realidad, si estamos aportando una buena alimentación, ¿no? Pero bueno, después, a ver acá. Después acá también lo que les iba a comentar, esto de los alimentos fermentados, que a veces se les llama probióticos y en realidad no está bien llamado probióticos, porque el probiótico es aquel alimento, digamos, o suplemento en el cual tengo un estudio científico atrás que me dice que realmente esta bacteria, ¿no? Con su apellido, nombre y cédula de identidad, aportado en tanta cantidad y en tal medio, digamos que puede ser un suplemento o en un alimento, me confiere determinado beneficio a la salud, ¿tá? Y tengo que tener todo eso reportado. En este tipo de alimentos fermentados, muchas veces, o sea, no tengo, digamos, establecido esa cantidad como para que realmente tenga ese efecto probiótico como reconocido, porque, por ejemplo, un kéfir, una kombucha, que son alimentos fermentados que hoy están como más populares también en Uruguay, ¿no? Y que se hacen de forma casera, dependiendo cómo lo haga cada uno de ustedes, es que va a crecer un tipo de microorganismo u otro, por si le agrego, no sé, dátiles o azúcar o no sé, determinadas sustancias, y eso, digamos, no tiene como un estudio científico atrás y por eso no se llama probiótico, se llama alimento fermentado. Ahora, hay que tener cuidado también con el uso de este tipo de alimentos, o sea, puede estar bueno utilizarlos, digamos, si la persona, por ejemplo, está en remisión, ¿no? Digamos, no está en brote, porque, digamos, hay veces que no dejan de ser como microorganismos o sustancias que pueden también generar como un efecto al contrario, en realidad, ¿no? Y otra cosa importante es el tema de que tienen un poco de alcohol, por ejemplo, el kéfir y la kombucha tienen entre un 0,5 y un 3% de alcohol. Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada o un niño, no es recomendado que lo consuma, y lo recomendado en 100 adultos son 100 mililitros por día. Digamos, los artículos científicos hablan de 100, 150, pero no es que me tomo la jarra de kombucha por día, porque eso no está bueno, digamos. Lo ideal es tomar agua, en realidad. Y sí, el agregado de lo que son encurtidos, por ejemplo, o el vinagre, o el chucrut, podría ser, digamos, también dependiendo de la tolerancia, y acá estamos dando como mensajes muy generales, pero después hay que ver las particularidades de cada uno de ustedes para ver bien las recomendaciones que se les van a hacer, ¿no? Después mismo el yogur,
es un alimento fermentado que es la leche fermentada con 2 microorganismos, ¿tá? Es el Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, que generan que se produzca el yogur, y se ha visto que todos estos alimentos fermentados pueden tener un efecto beneficioso en la salud, pero cuidado también con los yogures que son muy industrializados y que le agregan mucho azúcar o edulcorante, o colorantes, ¿no? O sea, ni el exceso de azúcar ni de edulcorantes es beneficioso tampoco, ¿no? O sea, hay que ver si la persona realmente necesita bajar de peso y necesita consumir edulcorantes, bueno, se los vamos a permitir, pero ojo con los edulcorantes, que ahora también les iba a mostrar. Bueno, te voy a pasar un poquito, les voy a mostrar una cosa. Bueno, que no me quede mucho de tiempo también, pero con respecto acá se me fue, a los edulcorantes, decirles que lo más recomendado es la stevia natural, que en Uruguay hay una que pone ADU y que pone stevia, que es 100% stevia, o las hojitas de stevia, o puede ser si no el azúcar, pero sí evitar un poco lo que es la sucralosa, la sacarina, todo este tipo de microorganismos, de aditivos, tipo edulcorantes no calóricos, que hoy en día se ha visto que tienen efectos negativos en la microbiota y también en lo que es el índice glicémico, ¿no? O sea, lo mejor es tratar de evitar un poco el exceso de o azúcar o edulcorantes también, ¿no? Y bueno, perdón que vuelvo acá rapidito, que no te quiero sacar tiempo, Lau. Acá es decirles nada más esto, ¿no? El tema de los alimentos fermentados, que no se recomendaban, o sea, no se recomiendan, no se puede decir como probióticos, sino que son alimentos fermentados, pero que además del efecto prebiótico o probiótico que puedan tener, eso, aportan como otras sustancias que que pueden ser saludables, ¿no? Esto de consumir sobre todo verduras, digamos, encurtidas, o sea, pepinillos en vinagre, ¿no? Así conservas, ese tipo de alimentos está bueno así que puedan incluir en algunos casos. Y nada, acá en realidad lo que les iba a mostrar es que en realidad para cuando uno consume un alimento probiótico o fermentado, cuando llegan esos microorganismos al intestino, tiene que atravesar como determinadas barreras para poder llegar a colonizar. Por eso también eso es como a veces medio difícil, pero genera como cambios en el ecosistema. Pero en sí, cuando nosotros ya tenemos una microbiota saludable en el intestino, también estamos como generando determinadas sustancias que como que impiden el crecimiento sobre todo de patógenos. Sí, cuando comemos un probiótico, un alimento fermentado, que es una bacteria más beneficiosa, va a tener como más posibilidades de lograr instalarse si tenemos una microbiota más saludable, ¿tá? Pero hay como una competencia en lo que son los nutrientes que están en el intestino, por la parte de la microbiota comensal, la que ya está ahí, determinadas sustancias que se van generando, y bueno, no es tan fácil, digamos, de que por consumir un probiótico enseguida me va a generar un cambio para siempre en esa microbiota, ¿no? O sea, por eso también los cambios de la alimentación preferimos que no sean drásticos y que sean a largo plazo, porque realmente o sea, lo que necesitamos es ir aportando estos sustratos de fibras y prebióticos, ¿no? Vegetales, alimentos así menos procesados, de una forma continua para ir favoreciendo esta microbiota que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Esto de la kombucha era mostrarles que también la kombucha no solo aporta estos microorganismos, sino que también aporta vitaminas, también aporta el ácido acético, el ácido glucurónico, determinadas sustancias que pueden ser beneficiosas y bueno, y que se puede evaluar, o sea, como positivo en algunos casos el consumo de este tipo de bebidas, pero siempre si es industrial, como ver bien la etiqueta, que no tenga un exceso de azúcares, etcétera, y si es casera, bueno, ver el tema de las cantidades también, ¿no? También el incluir, por ejemplo, el jengibre, el limón, este tipo de productos así, o en el agua, o en una infusión, si tomo mate o té, por ejemplo, poner una rodaja de jengibre en el agua cuando la hiervo, para que me aporte el efecto antiinflamatorio que tiene el jengibre, o tomar agua con una rodajita nomás de limón, si le quiero dar algo de sabor, pero que sea de forma natural, o una ramita de romero, o no sé, la hierba que quieran, si la quiero como saborizar, pero de forma natural, ¿no? No un jugo, digamos, de naranja, ni un licuado, digamos, eso no es recomendado para hidratarnos todos los días, porque eso me aporta un exceso de azúcares también, ¿no? Bueno, los últimos consejitos serían de decirles lo que es el psyllium, que es esta fibra que es la cáscara de una planta, que es esta planta o bata, y que el psyllium lo pueden conseguir en alguna dietética y en polvo, y pueden agregar una cucharadita
de postre al día, digamos, en algunas preparaciones, ya sea en cocido o en crudo. Igual, por supuesto que lo ideal es que pregunten primero a su médico o nutricionista, según el estado en que estén, si lo pueden utilizar o no, pero de forma general, nada, es una fibra que se ha visto que tiene efectos también beneficiosos para la microbiota y para regular el tránsito intestinal, y además no genera demasiados flatulencias, entonces, bueno, por eso también puede ser recomendado, al igual que la inulina, que es otra fibra que también a veces solemos mandar, ¿no? Bien. Y este psyllium favorece la secreción del butirato, que es una grasa que tenía este efecto beneficioso que les decía al principio, que sirve de energía para el colonocito, y el butirato también está de forma natural en algunos alimentos, como por ejemplo en el queso, en la manteca, en el ghee, que es esa manteca clarificada, que tiene una pequeña proporción de este ácido butírico que es bueno para la microbiota. Y esto es un artículo que habla de manteca y leche y queso de búfala, pero bueno, porque no encontré con leche de vaca un artículo, para mostrarles la cantidad de butirato que tienen. Y esto se los muestro con esto de decir, bueno, nada, el comer una alimentación variada y equilibrada genera esto de poder comer un poquito de todos los alimentos, ¿no? No es que no puedan comer manteca, no puedan comer queso, digo, en realidad todos los alimentos siempre nos aportan algún factor positivo, ¿no? Digamos, dependiendo de la situación, por supuesto, ¿no? Porque si es una persona que quiere bajar de peso, por supuesto que no es que va a comer un montón de cantidad de queso, porque quizás le va a engordar, ¿no? Hay que evaluar otros factores también. Y por último, esto que les decía del arroz y la papa, que para que tenga una mayor cantidad de almidón resistente, lo ideal es cocinarlo y enfriarlo. Este es un artículo científico que muestra cómo la cantidad de almidón resistente que se generaba, ¿tá? Si cocinaba, digamos, el arroz y lo dejaba enfriar con distintas horas, ¿tá? Si lo dejo 10 horas o si lo dejo 5 horas, o sea, cuanto más horas en realidad lo deje enfriar, más cantidad de almidón resistente, fue la conclusión que vieron en este artículo, que voy a tener. Lo que pasa es que obviamente si vieron que si dejan el arroz una semana en la heladera, después queda duro y no queda rico. Entonces ahí también hay que llevar un equilibrio, ¿tá? Pero sí, si lo pueden dejar una horita o 2 horas o toda la noche, al otro día lo pueden recalentar sin problema y van a tener este efecto prebiótico de una mayor cantidad de este almidón resistente. No es que todo el almidón del arroz o la papa se transforma en almidón resistente, sino una parte que va a quedar como almidón resistente. Bien. Perdón, la cúrcuma es es una raíz, ¿no? Que es como parecida al jengibre, que la pueden encontrar así o pueden encontrarla en polvo, y la pueden agregar junto con un poco de pimienta y siempre con un medio graso, o sea, se pueden agregar una carne, a un pollo, a un pescado, o si la van a agregar al arroz, hay que ponerle un poquito de aceite porque es liposoluble, significa que se disuelve en grasa y necesitamos tener este medio graso para que sea biodisponible, para que pueda entrar en las células. Entonces siempre es como la fórmula. Y el tema de la pimienta, ya sé que bueno, algunos de ustedes quizás no consumen pimienta, cuidado, o sea, es solamente una pizquita de pimienta que activa la curcumina, o sea, para que se active el efecto antiinflamatorio, y bueno, poniéndole una pizquita de pimienta, cualquier pimienta, en una carne o así, ya podríamos tenerlo. Y si no me gusta la pimienta, no lo consumo, bueno, puedo agregar solamente la cúrcuma con la grasa y ya está. Bueno, en fin, lo último es decirles que todo lo que sea estos alimentos industrializados, no solo pensemos en alimentos industrializados, los del supermercado, sino que hoy también todo lo que es la industria de productos más veganos y de dietéticas, a veces que también igual tienen un exceso de azúcares o grasas que también favorecen el sobrepeso y una disbiosis de la microbiota intestinal, ¿no? O sea, como que hay algunas, no sé, galletitas o otros productos que quizás parecen que puedan ser más saludables, pero nunca dejemos de mirar las etiquetas, ver la cantidad de ingredientes que tienen, ¿no? Que no tengan más de 5 ingredientes, por ejemplo, y tratar de hacer alimentos más caseros, con productos naturales, es la recomendación así más importante que les quiero dejar, y que, bueno, que Laura también lo va a decir. Así que, bueno, un poco esto del plato, de tratar de que el plato sea así, digamos, con estos 3 ingredientes, ¿no? De las vegetales, la proteína y los carbohidratos o los almidones, como el arroz, la papa o la pasta, ¿tá? Y que siempre tengamos vegetales de distintos tipos, de distintos colores, y algo de grasa, como pueden ser semillas, chía, lino, sésamo o aceite, o, bueno, palta, digamos, pero alguna grasa saludable.
y tener en cuenta esto de la cantidad, la calidad y la cronobiología, que significa, bueno, comer cantidades moderadas de una buena calidad de estos alimentos, y la cronobiología quiere decir respetar los horarios de la comida, ¿no? Esto de no estar picoteando todo el día, de decir respetar el hacer el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Esto que ahora también habrán escuchado, ayuno intermitente, en realidad todos hacemos ayuno intermitente mientras dormimos, que es respetar esas horas de ayuno durante la noche cuando estamos descansando, ¿tá? Eso también es importante. Y después eso, entre un desayuno, almuerzo, merienda y cena, puedo hacer alguna colación de alguna fruta o así, pero no estar todo el día picoteando comida, eso se ha visto que tiene efectos negativos también, ¿tá? Bueno, cocinar, sociabilizar, comer productos de estación, hacer actividad, respetar el descanso, como son también los pilares estos de la NIE, ¿tá? Y gestionar bien las emociones también, o buscar ayuda en el caso de que haya momentos en la vida que necesitamos también acudir a un psicólogo, ¿no? Que también nos ayude a gestionar la situación que es por la que estemos atravesando. Bueno, gracias, y acá tienen mi Instagram, que es Nutrición PNI, también por si no da tiempo y después quieren hacer alguna otra pregunta por ahí. Te dejo, Lau. Ahí dejo de compartir. Bueno, bien. Gracias por la invitación, Beatriz, y Aku también, como siempre. Bueno, Paula, una genia, ella ya lo sabe, yo siempre se lo digo. Habló mucho Paula con todo esto, entonces me dejó poquitas cositas, pero yo voy a meterme bien en lo que es nutrición en enfermedad inflamatoria, y voy a ver como lo que es en empuje y en remisión, ¿sí? Un poquito más ahí, cuáles son los alimentos que se recomiendan y cuáles no. Y quiero ya desde inicio dejar eso de retomar un poquito lo que dijo Paula, no hay alimentos como prohibidos, no es bueno ni es malo, y sí, todo en un equilibrio es lo fundamental, es buscar el equilibrio en la alimentación. Todos podemos comer de todo, pero siempre y cuando ese equilibrio sea en calidad y en cantidad, como lo dijo Paula por allí, que después lo voy a retomar al final de mi presentación también. Bueno, ahí estoy compartiendo, no sé si pueden verlo. Sí, perfecto. ¿Se puede compartir acá? Ahí va. Bueno. Bien, yo lo primero que voy a comentar ahí, porque enfocándonos bien en lo que es, Paula habló mucho de lo que fue disbiosis, y me parece bárbaro para que entender, ¿no? cómo la dieta, por ejemplo, de características occidental, genera lo que es un cambio, ¿no? En lo que es la microbiota, y bueno, y es más propenso a enfermedades, ¿verdad? Eso que Paula comentó por allí. Acá hice como un índice de lo que vamos a ir viendo, vamos a ver un poquito de evidencia científica con respecto a lo que es enfermedad inflamatoria, bien específicamente. Después vamos a hablar un poco de lo que es enfermedad inflamatoria en niños, ¿sí? Y adolescentes, y me voy a enfocar un poquito más en esta charla en eso, y en sacar esos alimentos prohibidos para darle un poco más de variabilidad a la dieta en caso de niños y adolescentes también. Vamos a hablar lo que es empuje en remisión, y vamos a responder las preguntas que ustedes estuvieron mandando por el grupo de ACU, ¿tá? Que me llegaron todas, así que las vamos a ir respondiendo también por allí. Bueno, la dieta y la enfermedad inflamatoria están relacionadas, ¿sí? Eso ya es seguro, ya se estuvo estudiando, ¿sí? Y el patrón que está relacionado justamente es esa dieta occidental, donde es alta en grasa animal, alta en azúcares, alimentos ultraprocesados, bajo consumo de fibra dietética y alta en sodio, ¿sí? También el alto consumo de omega 6, ¿sí? Que está más que nada en las carnes, ¿sí? También está en otros lugares, como por ejemplo las margarinas, también algunos tipos de aceite, que ahora lo vamos a ver, y el bajo consumo de omega 3, que es lo que Paula decía justamente, que tiene un efecto antiinflamatorio, y bueno, generalmente en este tipo de patrón dietético no se consume en grandes cantidades el omega 3 como debería ser, ¿tá? O en cantidades recomendadas. Hay un estudio que se hizo en México hace aproximadamente 2 años, donde se estudió de forma retrospectiva 191 pacientes con colitis ulcerosa en remisión, y se vio que estos pacientes tuvieron mayor riesgo de recaída, los pacientes que consumieron mayor cantidad de carne roja, mayor cantidad de carnes procesadas, ¿tá? Todo lo que es embutidos, todo lo que comentó por allí Paula también, que tenía un efecto negativo en la microbiota, y el alto consumo de alcohol,
¿sí? Eso sí es la evidencia que podemos ver con respecto a lo que es enfermedad inflamatoria y específicamente en colitis ulcerosa, donde hay un poco más de estudios que en enfermedad de Crohn. Si uno va a buscar con respecto a nutrición, en enfermedad de Crohn no hay tantos estudios, la relación de la nutrición, pero sí en colitis ulcerosa. Bueno, y acá tenemos lo que es el omega 3, que lo comentó por allí también Paula, está presente en los pescados grasos, ¿sí? En las nueces, en algunos aceites, en la chía también, como ella comentó por allí, tiene un factor antiinflamatorio, un factor protector, está en la palta también, por ejemplo, y el omega 6, que está presente en todo lo que es carnes rojas, ¿sí? Está presente en las margarinas, en los aceites, por ejemplo, de girasol y de maíz, y que también genera una sustancia proinflamatoria. Y acá vamos al equilibrio, y esa palabra que me parece que es importante que quede como grabada. Nosotros, más o menos el perfil de nuestra población consume, lo ideal sería consumir 4 veces omega 6 y una omega 3, ¿sí? Tener esa relación de 4:1. Nuestra población tiene una relación de generalmente más de 20:1, o sea que es mayor el consumo omega 6 a la relación con el omega 3. Y esto hace que, claro, que el omega 3 en realidad no se consuma en las cantidades necesarias como para hacer ese efecto antiinflamatorio, y que el omega 6 sea más proinflamatorio, ¿verdad? Y eso lo encontramos en las carnes rojas, que se pueden consumir, pero en equilibrio y en cantidad y calidad, como Paula también lo comentaba por allí. ¿tá? Así que ahora vamos a ver bien cuánto sería más o menos aquello que genere una relación buena con respecto a omega 6, omega 3. Bueno, con respecto a lo que es omega 3, la recomendación de consumo es mínimo una vez a la semana consumir algún pescado graso. También se puede utilizar algún aceite que tenga omega 3, como puede ser el aceite de canola, que tienen alguna proporción omega 3, pero también se puede usar, por ejemplo, las nueces, que son de muy buena calidad y que tienen un omega 3 también, y la chía y el lino, pero siempre como activados, como dijo Paula por allí, ¿sí? Hidratados para que se activen mejor. Esto estoy hablando en líneas generales, después voy a enfocar bien en empuje y en remisión, ¿sí? Después, con respecto al omega 6, la recomendación de carne de las guías es de 500 gramos máximo de forma semanal, ¿sí? La carne es roja, ¿verdad? No las carnes blancas, ¿sí? De las carnes rojas es de 500 gramos de forma semanal, y siempre usando una carne más magra. Y bueno, y en la opción siempre dentro de los aceites, aparte del de canola, que tiene un buen perfil con respecto a omega 3, es el aceite de oliva virgen, que aparte tiene un efecto muy beneficioso para la microbiota, ¿sí? Así que esa es como la recomendación general, que el aceite de oliva no tiene omega 6, es más omega 9, entonces es de buena calidad y no aumentaría esa relación que estábamos hablando. Bueno, cuando pensamos en una enfermedad inflamatoria en niños y adolescentes, hay que pensar muchas cosas, ¿no? Porque en realidad, yo como nutricionista, para mí también es como un desafío plantear algunos cambios en esa alimentación, pero siempre teniendo en cuenta cómo está ese niño y cómo está su familia y cómo es la relación allí, como para poder hacer cambios en la alimentación. Es importante tener en cuenta que es una etapa de crecimiento, entonces aquellos niños o adolescentes que estén por allí, y los que han consultado conmigo siempre les digo lo mismo, digo bueno, es una etapa de crecimiento, hay que estar viendo si están creciendo de forma saludable o no, si están aumentando la altura o no, ¿sí? Que esas cosas nos están diciendo que bueno, que está funcionando bastante bien todo. Prestar atención en las deficiencias a nivel nutricional, ¿sí? Si hay deficiencia de alguna vitamina, de alguna deficiencia proteica, por ejemplo, si pasó por ejemplo, por un empuje y disminuyó mucho la masa muscular, hay que intentar reponer, ¿sí? Esas pérdidas, que eso es súper importante. Después, ser cuidadoso con las restricciones innecesarias, porque en realidad también estamos frente a niños que hay que tener en cuenta que si les restringimos, en realidad cada vez van a comer menos alimentos, ¿sí? Porque ya de por sí muchas veces los niños son restrictivos en la alimentación, hay cosas que ya no les gustan de por sí o no las eligen, entonces bueno, ahí como que si seguimos restringiendo es peor, ¿sí?
Y después, bueno, adecuar la alimentación a la etapa en la que esté ese niño con la enfermedad, ¿sí? Tener en cuenta que en niños y adolescentes el requerimiento es mayor que un adulto, incluso, ¿sí? Por el hecho de que en realidad ellos están en crecimiento. El adulto, nosotros ya no estamos en crecimiento, entonces no necesitamos tanta cantidad de proteínas o tanta cantidad de vitaminas como lo necesitan ellos, ¿sí? Para el crecimiento de los huesos, para el crecimiento de los músculos, para todo necesitan mayor requerimiento tanto de energía como de proteínas, entonces eso es una de las cosas importantes, porque muchas veces llegan que no están comiendo nada, están comiendo zapallo y arroz y nada más, y con miedo a poder a usar otro alimento, y entonces ahí es ponernos en eso de, bueno, ir probando cada alimento para ver si tienen algún efecto negativo, ¿no? Porque generalmente se toleran muy bien. Con respecto al empuje, hay muchas cosas que se hablan, van a ver si ustedes se ponen a leer en internet, van a encontrar de todo, ¿sí? Si ponen empuje en enfermedad inflamatoria, ¿qué alimentos se recomienda? Van a encontrar que le sacan todos los alimentos casi nada se puede comer, y bueno, y no es así. Hay que tener en cuenta esto de la fibra que dijo Paula, que genera lo que es una microbiota buena, ¿sí? Se restringe sí la fibra insoluble, aquellas, por ejemplo, los salvados, las cosas integrales, se restringen cuando hay un empuje o hay una estenosis en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Pero ahí hay evidencia para restringirlo, porque si no, esa estenosis se taparía, ¿sí? Entonces, ahí en esos casos, o en una colitis ulcerosa grave, en empuje, ahí también se restringe todo lo que es la fibra insoluble, y en inicio también la fibra soluble, pero luego de eso se comienza con una incorporación gradual de fibra, primero siempre por la fibra soluble, los vegetales, las frutas, la avena, las legumbres si son bien toleradas, siempre y cuando no les generen ni gases, ni flatulencia, ni dolor, ¿sí? Pero eso se va probando a medida que va evolucionando y va mejorando cada paciente, se va probando de cada alimento si hay alguna repercusión negativa o no con ese alimento. Pero esto, lo que quiero dejar claro es que es súper importante la fibra, como lo mencionó Paula por allí, que produce todo esto de los ácidos grasos de cadena corta, que lo dijo ella, ¿tá? Y que en realidad es necesario incorporar la fibra, y cuanto antes la incorporemos mejor, ¿sí? Para la recuperación de ese intestino, siempre y cuando tiene que estar con seguimiento para ir viendo cuáles alimentos son los que generan alguna sintomatología en un caso de un empuje, ¿sí? Con respecto a la lactosa, que bien es una pregunta de siempre, lo primero que pasa a veces es, bueno, hay un empuje de colitis o de Crohn, lo primero que se saca es la leche. A ver, la lactosa en realidad no está contraindicada ni en ningún brote, ni de colitis ni de Crohn, únicamente se saca en aquellos pacientes que tienen diarreas, ¿tá? Y diarreas abundantes, pero cuando están ya un poco más compensados con respecto a eso, la lactosa se puede volver a incluir, ¿sí? Y siempre yo lo que les digo, bueno, capaz que no incluyan, si les cae mal, sienten que les genera gases, sienten que les genera distensión, no incluyan la leche como tal, pero pueden incluir yogures por el efecto probiótico que habló por allí Paula, pueden incluir quesos, ¿sí? Bajos en grasas, pueden incluir algún lácteo así fermentado también, que puede ser beneficioso. Entonces, pero buscar la forma de que en realidad no deje de consumir ese tipo de alimentos, capaz que desde inicio puede seguirlo consumiendo en un brote y no es necesario sacar la lactosa. Entonces es algo a valorar siempre, no es algo que empieza en un brote y ya lo primero se saca todo, sino que hay que valorar si realmente es necesario restringir ese alimento o no, y más si estamos hablando de niños. Con respecto a las grasas, bueno, también mientras esté presente lo que es las diarreas o hay dolor abdominal, ahí se cuida la ingesta de grasas, ¿sí? Y siempre se evitan los alimentos fritos, los alimentos muy grasos, la manteca en grandes cantidades, las salsas con crema de leche, la margarina, eso se evita en inicio, ¿sí? En un brote. Eso para evitar también más diarrea y más dolor, ¿sí? Específicamente, pero porque estamos en un brote. Después, en remisión, se puede comer de todo.
Y eso es una de las cosas que ahora lo quiero aclarar bien para que quede bien claro ese concepto de la restricción es solamente en el empuje. Bueno, el azúcar se restringe al inicio también del brote, más que nada porque puede generar gases también, ¿sí? Y puede distender el intestino, y si está ese intestino ulcerado, lastimado, y se distiende, puede doler. Entonces hay que tener en cuenta eso, se restringe y se comienza a agregar, apenas esté mejor ese paciente, se empieza a agregar un poquito más, en mayor cantidad, hasta lograr una alimentación normal, ¿verdad? No con exceso tampoco ni de azúcar ni de grasas. Bueno, la alimentación en remisión, una cosa súper importante que está ahí como primero es mantener una ingesta adecuada de frutas y vegetales por el efecto positivo que tiene en la microbiota, que ya lo estuvo hablando Paula, ¿sí? Y súper importante eso de que buscar las frutas y las verduras que sean de estación, ¿sí? No tenemos por qué andar buscando, como dijo, algo de la India o algo de algún lado, no, busquemos las cosas que están acá, que están adecuadas a nuestro presupuesto familiar en realidad, y podemos encontrarlos en la feria del domingo, o sea, cosas que no tenemos que estar recorriendo mucho. Frutas y verduras de estación es donde están mayormente los minerales y las vitaminas afloran, entonces es mucho mejor eso. Sí, así que tener en cuenta eso. Después, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en sal, azúcar y grasas, por esto que decía Paula de la disbiosis en realidad, o sea, esa es la fundamentación. Justamente para evitar esa disbiosis, tener en cuenta no consumir alimentos ultraprocesados. Pero acá es evitar, no es que esté prohibido, no está la palabra prohibido ahí, sino que evitar, hacer un equilibrio de una alimentación. Si un día quieren comer un alfajor, se come un alfajor, o sea, buscar la forma de que sea lo más equilibrado posible, pero no es que está prohibido el alimento, ¿sí? Y bueno, y lo otro es mantener un peso normal, ¿sí? Para la edad eso es súper importante en todas las edades, no solamente en niños y adolescentes, sino en todas las edades es importante mantener un peso normal. Y algo ahí, hacer una alimentación lo más variada posible. Cuantos más colores haya en el plato, mejor, va a haber más vitaminas, cuanto podamos variar más nuestra alimentación, mejor, cuanto más casero y sea también es mejor, porque nosotros casero podemos elaborar pila de cosas, mermeladas, lo que queramos, pero sabemos lo que le estamos poniendo a eso, sabemos que no tiene ningún aditivo alimentario, que son los que más como evidencia tienen con respecto a la disbiosis y todo eso, que lo estuvo por allí mencionando Paula. Entonces, eso es lo más importante, cocinar casero en lo posible, y si un día toca comer de afuera, tocó comer de afuera, pero en la mayoría de los días cocinamos casero, buscar eso, ¿sí? Y la alimentación que sea variada, colorida, ¿sí? Que no siempre comamos lo mismo, no todos los días comamos arroz, sino que, bueno, un día arroz, al otro día otras cosas, o sea, que el plato sea bien variado y bien colorido. Como conclusión, el objetivo es que la dieta que reciban sea nutricionalmente adecuada, solo suprimir los alimentos que de forma reiterada generan síntomas. O sea, si, por ejemplo, empieza con la lactosa generó síntomas, después vuelve a generar síntomas en el sentido de lo que puede generar la lactosa, que no va a ser un empuje, ¿no? Porque acá los alimentos no generan empuje, eso es una cosa importante dejar clara, sino que los síntomas acentúan, por ejemplo, la diarrea, o acentúan la distensión abdominal. Entonces ahí en esos casos, y si es algo no tolerable, bueno, ahí se suprime, pero si no, no se suprime el alimento. Evitar realizar dietas restrictivas, prevenir las deficiencias nutricionales, y eso siempre con los gastroenterólogos de cabecera, siempre ustedes pueden ver con ellos si hay deficiencia de vitamina B12, si hay deficiencia de hierro, ¿sí? Eso se les estudia a todos los pacientes con colitis y Crohn para ver si hay alguna deficiencia de alguna vitamina, y si en el caso que haya, ahí se suplementa, ¿sí? Y comer alimentos que le agraden para evitar la disminución de la ingesta. Eso es lo otro, ¿no? Porque si todos los días comemos lo mismo y no nos gusta lo que estamos comiendo, lo estamos comiendo de forma obligada, un día va a llegar que no vamos a tener ni ganas de comer. Y eso sí es un problema, porque ahí la disminución de peso, la disminución de la proteína muscular, hace que el paciente, o el niño en este caso, tenga un problema en el crecimiento, o lo que sea. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Y ahí, como una recomendación que encontré en una guía de pediatría,
para enfermedad inflamatoria, dice mantener una vida lo más normal posible, jugar, ir a estudiar, realizar actividades que le guste, realizar deportes, mantener una alimentación variada para un crecimiento y un desarrollo adecuado. Digo, esto es re importante. Un niño o un adolescente con enfermedad inflamatoria no tiene por qué dejar de hacer cosas que le gustan, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eso, las restricciones que hacemos a veces, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la alimentación sea lo más variada y la vida sea lo más normal posible. Y el tema de ir a jugar, lo que decía Paula, ¿no? El hecho del estrés, ¿sí? Controlar eso del estrés y no de que esté encerradito en una cajita de cristal, sino que, bueno, que pueda hacer sus actividades de forma normal, ¿sí? Bueno, ahora voy a entrar como a las preguntas que ustedes enviaron. Quise dejar como un espacio para esto. No sé, Beatriz, si querés cortar ahora o querés que empiece con las preguntas ya. Me parece para las dos, antes de que pases a responder las preguntas, cuando hablamos de microbiota, y ustedes lo pusieron todos muy bien, pero a veces, digo, no todo el mundo tiene por qué tener los conceptos. Estamos hablando de la microbiota que está en el colon. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Por lo tanto, estamos hablando de las personas que tienen colon. Sí, correcto. Hay un grupo de personas que por su enfermedad intestinal se les ha sacado el colon. En este caso no estamos hablando de microbiota, de la microbiota intestinal, ¿verdad? Como tiene la persona que tiene colon. Digo esto porque muchas veces uno ve que personas que tienen una recesión intestinal y que tienen una ileostomía, ¿verdad? Se les da por comer probióticos o cuestiones que van a terminar en la bolsa de ostomía y no van a ir a otro lugar. Entonces, digo, capaz que en otro momento les pedimos que hagan una charla para los pacientes que no tienen colon, que es otra situación. Es decir, acá estamos hablando de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria que no han tenido recesiones intestinales, porque en esos casos se ha modificado la anatomía y entonces ya estamos hablando de otra situación. Digo un poco esto para aclarar porque de pronto dentro de los que nos están escuchando hay gente que tiene toda su anatomía conservada y hay personas que no la tienen. Esto de que están hablando los nutricionistas está referido a la persona con enfermedad inflamatoria intestinal que no ha tenido cirugías, porque una cirugía va a modificar la anatomía, aún aquella que pueda ser una recesión localizada como una enfermedad de Crohn, donde, bueno, sacamos la válvula o puede haber otras deficiencias de acuerdo a la extensión de la recesión. Entonces, esta charla está enfocada a aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria, pero que conservan su anatomía como tal y que no han tenido cirugías, que después habrá que adecuarlo a la cirugía de cada uno, la parte nutricional. Digo esto para aclararlo y después seguimos con la pregunta. Sí, perfecto, Beatriz, me parece bárbara esa aclaración, sí, porque tal, digo, acá nosotros nos enfocamos a enfermedad inflamatoria en general y en aquel paciente que tiene colon, en realidad. Entonces ahí, bueno, está lo de la microbiota que lo hablará Paula por allí. Te paso, Paula, no sé si querías decir algo. No, tal cual, que está buenísima la aclaración, Beatriz, y nada, que quizás para hacemos en otro Zoom, digamos, de encuentro de ACU, pensar en algo más para aquellos pacientes que quizás, no abordamos ese aspecto, digamos. Pero sí, totalmente, genial. Bueno, entonces paso a las preguntas que nos enviaron. Una de las primeras preguntas fue ¿qué alimentos eliminar en el caso de no tener colon? Bueno, ahí yo la respuesta que le dije, y después Paula agregará si quieren alguna de ellas, fue que al inicio post cirugía se va progresando una alimentación hasta llegar a una alimentación normal, ¿sí? Los pacientes que no tienen colon también tienen una alimentación normal posterior a la introducción de alimentos post cirugía, no es que ya salen de la cirugía y pueden comer de todo, sino que hay que hacer todo de forma progresiva y progresar hasta una alimentación lo más normal posible, ¿sí? No es necesario eliminar ningún alimento siempre y cuando ese alimento no genere una sintomatología. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen ileostomía, yo siempre les digo,
tengan en cuenta si incorporan determinados alimentos. Estamos en tal etapa, incorporamos este alimento, ese alimento generó que ustedes tengan, en vez de tenían 5 deposiciones al día, ahora tienen 10, 15, o sea, 15 veces tienen que vaciar la bolsa. Bueno, en ese caso, bueno, lo atribuimos a ese alimento si pasa de forma reiterada con el mismo alimento. Voy a ahí sí tener en cuenta eso, ¿tá? Pero si no, no se restringe, no se elimina ningún alimento después de tener una progresión de la alimentación de forma completa. Después por allí preguntaron, ¿es necesario suplementar con vitaminas y minerales? Bueno, un poquito lo que veníamos diciendo. Es necesario monitorear si faltan, ¿sí? Si hay déficit de vitaminas y minerales. Si es así, sí se suplementan, ¿sí? Pero primero hay que saber si está el déficit allí instaurado o no. En el caso de una resección de ilion distal, ¿sí? Del intestino delgado distal, ahí sí, muchas veces lo que se hace es la suplementación de la vitamina B12 porque es el lugar donde se absorbe, en el ilion distal es donde se abre la puerta para que la vitamina B12 ingrese. Entonces ahí en ese caso sí se suplementa, ¿tá? Pero siempre se controla para suplementar y cada cuánto suplementar con controles de exámenes clínicos para ver si están bien los valores, no es necesario suplementar, y si cuando se bajan los valores se suplementa y así se sigue, ¿sí? Y siempre la suplementación no es vía oral en ese caso porque no está el sitio absortivo allí, ¿verdad? Porque no, aunque sea vía oral no va a absorberse, entonces ahí se va a hacer por otro tipo de vía, ¿sí? Después tenemos otra pregunta que ¿es mejor consumir suplementos comunes o los preparados en homeopatías? Y bueno, yo acá pregunto, ¿qué es lo que entienden como suplemento? El otro día lo charlamos esto con Beatriz en la consulta justo. Y bueno, en realidad los suplementos dietéticos o nutricionales con propiedad terapéutica son aquellos productos que con concentraciones y recomendaciones en su formulación sobrepasan los requerimientos nutricionales y se indican para una condición clínica específica. Siempre va a ser cualquier suplemento, va a ser mejor que esté aprobado, eso siempre, ¿sí? En una homeopatía hay que ver qué tipo de suplementos ustedes encuentran, ¿sí? Porque en realidad los suplementos pueden ser suplementos de calorías, puede ser de proteínas, puede ser de vitaminas, ¿sí? Pero hay que ver si está aprobado y qué cantidad tiene. Eso es otra cosa importante cuando se quieren suplementar con algo, ver si hay una necesidad de suplementación. Y lo otro, ver en qué cantidad está, porque a veces en las homeopatías no dice qué cantidad de vitamina A, vitamina B, vitamina D tiene cada una de esas homeopatías, así que tenerlo en cuenta desde ese lado. Después hay otro que dice, bueno, ¿qué alimentos refuerzan el sistema inmunológico? Alimentos antiinflamatorios. Y bueno, y ahí en realidad lo que hice fue un listado que Paula me dirá si está de forma correcta o si quiere agregar algo más aparte de eso, que ella estuvo bastante hablando de eso. Me parece bárbaro, sí, la verdad que sí. No, lo que me quedé pensando también con respecto a esto de la suplementación, que digo, además de cuestiones específicas de Crohn o colitis ulcerosa, ¿no? De lo que le explicaba vos, Laura, de esto de la vitamina B12, también digo, de forma general se puede estudiar, no sé, la vitamina D, que en realidad en nuestra población casi todos solemos tener déficit, o si hay un sobrepeso, obesidad, que es cuando hay más predisposición también a tener déficit de vitamina D, porque queda como más encapsulada en el tejido adiposo, y quizás no hay tanta vitamina D libre. O sea, como que hay otros factores que también se van a estudiar como digamos, a toda la población, y que si es necesario y hay digamos, un déficit de esa vitamina, se suplementará por un periodo, digamos. Pero sí, esto me parece bárbaro. Bueno, y acá en líneas generales, en realidad, todo lo que es frutas y verduras, que lo veníamos hablando, de estación, ricos en vitamina C, consumo de alimentos ricos en omega 3, que lo hablamos, todo lo que es pescados grasos, nueces, alimentos con mínimo procesamiento para mantener sus propiedades activas, ¿sí? Eso de cocinar casero y no consumir alimentos ultraprocesados, cereales integrales, legumbres, pseudocereales, todo lo que es quinoa, amaranto, mijo, ¿sí? Trigo sarraceno. Mantener niveles adecuados de vitamina D también, también refuerza el sistema inmunológico, entonces eso apoya lo que decía Paula, que bueno, que creo que toda la población hoy en día estamos estudiados de la vitamina D, a ver si tenemos deficiencias, generalmente todos tenemos deficiencias, tenemos que estar suplementados. Disminuir el consumo de alimentos industrializados, ultraprocesados, carnes rojas y procesadas, alimentos con alto contenido en sal, azúcar y grasa animal, y evitar el consumo de alcohol, ¿sí? Que todos estos alimentos que están ahí abajo son proinflamatorios. Después,
¿qué especies se pueden utilizar en empuje y en remisión? Bueno, en empuje se suspenden de forma transitoria las especies que tienen un rol irritante, entre ellas podemos encontrar lo que es la pimienta, el pimentón, el ajo o el ají molido. ¿Tá? Eso es lo que se suspende en empuje de forma transitoria. ¿Sí? En remisión no hay especias que estén contraindicadas, el orégano se puede utilizar sin problema, ¿sí? El orégano es uno de los que tiene un estudio acá uruguayo, que incluso tiene efectos buenos con respecto al cáncer, por ejemplo, ¿sí? Que se estudió, que después si quieren les puedo pasar el estudio para que lo puedan leer, ¿sí? Eso después me avisan desde ACU, si quieren les puedo pasar, pues está bueno para que lo puedan leer, algo científico que en realidad dice que sí, que el orégano tiene propiedades buenas, que es uno de los más estudiados porque creo que es uno de los más utilizados en nuestra población también. Y después lo de la cúrcuma, que retomo lo que dijo Paula por allí, hay un estudio específico que es para colitis ulcerosa, ¿sí? Se consume, es un estudio que se hizo de 3 gramos de cúrcuma aproximadamente por día, y ahí se vio que tenía un efecto beneficioso antiinflamatorio. ¿Sí? Pero únicamente para colitis ulcerosa, para enfermedad de Crohn no se ha visto ningún estudio con respecto a curcumina. ¿tá? Y si se consume de la forma que Paula lo dijo por allí, en el caso posible de utilizar pimienta y que no estén en un empuje, se puede utilizar con pimienta para activarla y siempre a través de un medio graso. Y después también había alguna pregunta sobre dieta FODMAP. ¿Qué era la dieta FODMAP? Bueno, voy a hacerlo como muy, muy corto a esto, pero son aquellos alimentos que son más fermentables, ¿sí? Que vienen de origen vegetal, y también de origen animal, como por ejemplo la lactosa, ¿sí? Son los alimentos, por ejemplo, los fructanos, que están todo lo que son las coles, ¿sí? Todo el repollo, coliflor, repollo de Bruselas, por ejemplo. Los galactanos, que en realidad son los que están en los legumbres, por allí, ¿sí? Los disacáridos, la lactosa, la fructosa, que está, por ejemplo, en las frutas, ¿sí? También en la miel. ¿Sí? Y los polioles, que se encuentran en algunos alimentos y aparte en muchos productos industrializados, ¿tá? Como que está el sorbitol, el manitol, que se encuentran en las cosas dietéticas que estuvo mencionando Paula también por allí, por eso está bastante unida la charla, ambas charlas. El tema de los productos dietéticos tienen polioles, que también son esa dieta FODMAPs, parte de la dieta FODMAPs. Esos son los alimentos ricos en FODMAPs en realidad. Con respecto a enfermedad inflamatoria y dieta FODMAP, no hay evidencia, ¿sí? Para utilizarlo en pacientes con enfermedad inflamatoria. No es que mejoren o no la sintomatología, ¿sí? O produzcan o no una remisión, ni nada de eso. No existe evidencia con respecto a eso. Únicamente la evidencia fuerte con respecto a la utilización de la dieta baja en FODMAPs es únicamente para síndrome de intestino irritable, que es la única indicación que hay. ¿Sí? Eso como para dejar claro que aparte de las restricciones que a veces tienen ustedes con respecto a la alimentación en enfermedad inflamatoria, aparte de hacer una dieta FODMAP es innecesario porque no va a tener un beneficio extra, no le va a beneficiar en nada. ¿Sí? Entonces eso es una cosa importante a dejar ahí como claro. Y también aclarar que también, o sea, esta dieta FODMAP se hace por un tiempo y después se van reincorporando esos alimentos porque de hecho, como ven, muchos de ellos en realidad son beneficiosos para la microbiota, en realidad, en esto de las fibras que decíamos y todo. Es mismo para síndrome de intestino irritable, es una dieta que se manda por un tiempo y después se van incorporando. Entonces, por eso, o sea, como esto de a veces ver en las redes, ¿no? Hago la dieta FODMAP, hago esta dieta, digo, sin una buena orientación no está bueno que se empiecen a embarcar en hacer ese tipo de dietas, que aparte, como dice Laura, no está recomendado para enfermedad inflamatoria intestinal cronocolitis ulcerosa, ¿no? Digamos, es como más para síndrome de intestino irritable y tal. Y después otra cosa que iba a decir, esto del xilitol y el eritritol, que son edulcorantes, que a su vez generan como bastante hinchazón, porque como que en realidad se absorben un 20%, es muy parecido al azúcar, pero digo, porque ahora se empiezan a ver también en las dietéticas y eso, y capaz que pueden decir, ay, qué bueno, esto capaz que me sirve, pero cuidado, porque en realidad generalmente como para absorberse, tiene como mucha retención de agua en el intestino, me genera como más hinchazón, y quizás la asimilación no es tan buena como puede ser un azúcar, una miel, ¿tá? O sea, preferible que tengan cuidado y que vayan con los productos más habituales o que pregunten a nutricionista, gastroenterólogo antes de empezar a incorporar ese tipo de alimentos, ¿no?
Sí, totalmente. Y además que todos esos edulcorantes que tú mencionaste están en todos los productos dietéticos, y a veces bueno, se elimina el azúcar y empiezan con alta cantidad de consumo de productos dietéticos, y en realidad muchas veces es peor eso que consumir el azúcar en realidad. Tal cual, de hecho como que acelera el tránsito, ¿no? El xilitol y eso, o sea, como que si justamente vengo con diarreas va a ser peor tomar xilitol o eritritol, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver si nos queda alguna más. Bueno, sí, preguntaron la diferencia entre cebolla blanca y cebolla colorada, si había alguna diferencia con respecto a un efecto más antiinflamatorio. La verdad que, no sé, Paula, vos si sabés algo más, pero yo lo busqué por todos lados y no hay ninguna diferencia entre una y otra. No existe que sea una más antiinflamatoria que otra. No, la verdad que no. Habría que buscar si hay algún paper específico al respecto, pero no, lo dudo, sí. Por eso. Después, si el consumo de puerro, esta era más que nada en el caso de un brote. Bueno, va a depender de cómo esté y si en realidad es un brote con mucha diarrea, evidentemente ahí no, pero si no, después sí se empiezan a incorporar estos vegetales. ¿Sí? No es que lo sacamos para siempre, y en remisión se puede consumir sin problema. La otra pregunta eran los frutos rojos, si eran mejor congelados o si perdían las propiedades estando congelados. Siempre, como mencionamos, es mejor que el alimento sea natural y fresco, que es donde más propiedades tiene. El producto congelado no es que pierda todas sus propiedades, pero sí no va a estar al 100%. ¿Sí? Lo que va a tener es la fibra, que la va a seguir manteniendo, pero en realidad todos los productos antioxidantes se van a perder en el tiempo, dependiendo si la congelación fue correcta o no. Después preguntaban, no sé si querés agregar algo, Paula, a eso. No, de eso sí, que tal cual, que por supuesto que igual, bueno, dependiendo un poco de las condiciones y que si realmente, no sé, me facilita tener alguna fruta congelada. De hecho, a veces mandamos, no sé, de que corten la banana y unas frutillas y las pongan en el freezer y después las licúan y tienen como una especie de helado natural y que no tenga aditivos, ¿no? Que es bien casero, o sea, con la banana cortadita y las frutillas o frutos rojos. Y ese tipo de cosas como que están buenas, y no es que esté mal en ese tipo usar alguna fruta congelada, pero como dice Laura, tal cual, mucho mejor natural. No, Sí, congelada es una opción, obviamente que es una opción. Si antes de no consumir fruta, si la está congelada, eso es la opción, eso seguro. Pero siempre y cuando sabiendo en realidad que hay propiedades, más que nada vitaminas, que se pierden en ese trayecto, ¿sí? Pero en realidad hay otras propiedades que quedan, como por ejemplo el tema de la fibra. Otros preguntaban el aceite de coco. En realidad el aceite de coco se puede utilizar sin problema, digo, no hay restricción para eso. Y otros preguntaban por el jamón crudo, que ahí me preguntaron específicamente en el caso de remisión, si podían consumir jamón crudo. El jamón crudo en realidad no se considera hasta el momento un ultraprocesado, ¿sí? Por el hecho de que en realidad no tiene tantos agregados de aditivos, ¿sí? Entonces, pues tiene un curado y un salado que no tienen tanto agregado de aditivos. Sí, el hecho de que es un alimento salado y tiene alta cantidad de sodio, pero en realidad no está contraindicado para utilizar. sí, quizás lo que pueden hacer es esto de sacarle, ¿no? Por afuera, si tiene como, digamos, si realmente, porque como saben que como lo es curado y salado, como dice Laura, ¿no? Como que si en la parte externa tiene más sal, bueno, quitarle, quizás no comer esa parte más externa, es como la única recomendación adicional que podemos decir, pero si no, perfectamente, sí. Ahí va. Bueno, y creo que acá le puse, sí, como reflexión final, eso de que no hay alimentos buenos o malos. Todo a su medida y no en exceso se puede consumir, siempre que sea bien tolerado y prestando atención a la etapa de la enfermedad inflamatoria y los síntomas presentes. Y dos palabras súper importantes, que lo mencionó Paula hoy también: el equilibrio de la alimentación, y lo otro, comer de forma consciente, ¿sí? Comer de forma consciente, tranquilo, masticar bien, ¿sí? Todas esas cosas son súper importantes para lo que es que sea una alimentación correcta, ¿sí? Y bueno, creo que por acá está todo. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, muchas gracias, Paula y Laura, creo que han sido clarísimas. Estoy segura que van a surgir muchas otras preguntas. En todo caso, después las mandan a ACU y se las mandamos. Aquellos que tengan situaciones, como decíamos, específicas, capaz que hacemos otra charla específica para las personas que han tenido resesiones intestinales, que es otra situación.
Y bueno, por mi parte agradecerles, creo que ha sido excelente las exposiciones y que han cubierto un poco los temas que más requerimiento y más nos preguntan habitualmente en la consulta. Para los que tengan más preguntas, las envían a Florencia, al chat, y se las enviamos, y bueno, y las iremos preparando para una próxima charla. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias también.